Bueno, por aquí les quiero mostrar primeramente, para los que de pronto no estén muy contextualizados, qué es Cloud Labs. Nosotros como empresa ya empezamos hace más de 12 años, estamos en el mercado no solamente colombiano, sino en más de 35 países y lo que buscamos es que los docentes tengan herramientas que les permita profundizar y desarrollar sus clases de manera mucho más lúdica, mucho más dinámica, mucho más generando pues un proceso mucho más cercano con el estudiante y que el estudiante a su vez tenga la posibilidad desde el aula de experimentar de manera mucho más cercana el mundo de lo que es la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, la tecnología. Y gracias a esta intención, pues nació lo que hoy en día es Cloud Labs, una plataforma educativa que tiene muchas áreas del conocimiento. En realidad, la universidad tiene un gran porcentaje de estas áreas. El día de hoy nos vamos a enfocar en administración, pero pues no quería partir sin antes darle el contexto de que ya hemos ayudado a más de 5.000 instituciones a nivel global al mejorar el impacto de sus procesos educativos utilizando la tecnología y por supuesto metodologías innovadoras para el aprendizaje. Bueno, vamos a empezar navegando la plataforma a la cual ustedes tienen acceso ya. Es decir, que ustedes ya cuentan con este recurso, lo tienen a la mano y le pueden sacar el mayor provecho y pues para esto es esta sesión. Si de pronto alguien llega a tener alguna inquietud, alguna pregunta, puede levantar la mano o al final también damos un espacio para las preguntas. Y en este caso, yo como capacitador y asesor pues de la empresa, para los que no me conocen, ya Jessit me presentó, pero mi nombre es Mateo Londoño, soy administrador industrial de profesión. Bueno, los voy a estar acompañando en esta navegación y vamos a empezar entonces viendo un poquito de lo que la plataforma tiene a nivel de estructura, qué ofrece y para ustedes también qué recursos de utilidad van a encontrar allí. Primero es que es una plataforma muy versátil, nosotros la tenemos en esta versión web, también se pueden integrar los recursos a otras plataformas, ustedes digamos, para la Uniminuto se hizo un desarrollo propio, por ende ustedes pueden ingresar con sus correos institucionales, se les asigna una contraseña y ya tienen ustedes acceso a todos los recursos que vamos a ver en pantalla. No solamente van a tener los laboratorios, también van a tener material de apoyo para la planificación de sus clases, el desarrollo de los laboratorios y van a encontrar dentro de la plataforma este primer menú donde en la parte de mis laboratorios van a tener el listado de todos los simuladores distribuidos por área y a su vez cada área tiene diferentes temas que están pues, disponibles en la plataforma. También van a tener acceso a un dashboard donde ustedes van a poder ver estadísticas, métricas, tanto individuales como grupales. Yo aquí veo unas métricas primero generales de cuántos usuarios, tiempo promedio de uso y demás. Y luego voy a poder ver unas notas promedios de cada laboratorio porque también recuerden que esta plataforma es automatizada, por lo cual los estudiantes de sus grupos que desarrollan los simuladores al final generan un reporte con una puntuación. Esa puntuación va de 0 a 100 y se guarda para que ustedes puedan ver tanto este consolidado, que lo pueden filtrar por área y por laboratorio, como también pueden ver en la parte de grupos la información de cada uno de sus estudiantes y los reportes que ha ido generando. Esto les va a ayudar a hacer una trazabilidad mucho más sencilla y óptima del progreso de los estudiantes. A su vez, que ustedes en la parte de grupos pueden crear los grupos, añadir los estudiantes, añadir los docentes y además pueden crearles rutas de estudio o rutas de aprendizaje personalizadas a sus estudiantes. Eso les da mucho valor porque actualmente muchas universidades están implementando competencias por resultados de aprendizaje, también objetivos de aprendizaje transversales. Y lo que busca Cloud Labs es brindarle herramientas al docente para que pueda planear esas clases y esas asignaturas, esos contenidos con los recursos que están aquí disponibles y esas rutas de estudio, por ejemplo, le van a aparecer al estudiante cuando ingrese a la plataforma con unos pasos muy concretos y con un material de apoyo para que él pueda realizarlo. Listo. Eso es como para que ustedes tengan la generalidad de lo que es la plataforma, el ecosistema. Ahora, en la parte que nos compete hoy, que es el área de administración, en esta área hay 28 simulaciones, no sin mencionarle que hay otras 24 áreas de Cloud Labs y que de esas 25 que son el total,
La universidad, la Uniminuto, tiene varias áreas asociadas a la parte de ciencias básicas, química, física, también parte de ingeniería, de parte ambiental y también del área administrativa y pues asociadas también a diferentes temas. Esto como para que para los que no estén muy familiarizados se vaya contextualizando con las herramientas que tienen a disposición. Y volviendo al área de administración, aquí desde la parte de mis laboratorios ustedes pueden buscar el área, van a poder también filtrar, el área tiene 28 simulaciones, por ende pueden filtrar por temas para que puedan ubicarse de mejor manera en cada uno de los tópicos o temas gruesos que tiene el área. Por ejemplo, hay temas asociados a contabilidad, a gestión administrativa, ingeniería económica, logística, servicios, talento humano, asistencia administrativa, entre otros. En la parte, por ejemplo, de talento humano, vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver que cada tema tiene por lo menos 3, 4 recursos, simulaciones que le brindan al docente la posibilidad de trabajar con sus estudiantes, sea desde el aula en modalidad híbrida o virtual, contenidos, en este caso, ambientados en situaciones de la vida real. Es decir, yo tengo 4 simulaciones de talento humano donde el estudiante va a asumir un rol en un contexto particular y en ese contexto él va a aplicar un conocimiento, unos conceptos para dar solución a un desafío o a un problema o reto que se le presenta. Esto le da entonces un valor agregado y lo que es también como el ADN de Cloud Labs, si es que el estudiante aprenda a través de retos en contexto de la vida real. Y pueden ver que dentro de cada tema pues se ven como diferentes situaciones y entornos. Esto como que le da un valor también muy interesante para que puedan, sea muy como muy variado las situaciones que se presenten allí. Bueno, voy a ingresar a otra temática, esta es gestión administrativa, y vemos que aquí ya se habla de, por ejemplo, cómo diseñar una estructura de una organización, cómo hacer un tema de establecer canales de comunicación y ejercer el liderazgo. Estos son simuladores muy particulares, ya que generalmente no se ven estos tipos de recursos en el mercado para ustedes los docentes, por ejemplo, donde pueden llevar a los estudiantes a establecer los indicadores clave de desempeño de una empresa. Esto es un simulador donde, tomando el rol de un profesional en la parte digamos, de establecimiento de indicadores, vamos a tomar ese rol y vamos a establecer unos indicadores clave para medir el desempeño de una empresa. Vemos aquí que se nos da como la descripción de lo que encontramos en el simulador, el idioma en el que está disponible y a su vez algunas imágenes introductorias como para hacernos una idea de lo que vamos a encontrar en el entorno, y tenemos también estos materiales y recursos de apoyo. Una es la unidad de aprendizaje, se las voy a mostrar ahorita. Es una herramienta o un aplicativo donde los estudiantes y los docentes tienen toda la parte teórica para que en el simulador, al momento de tener alguna inquietud acerca de los conceptos, de la parte, digamos, más teórica y más fundamental, ellos puedan dirigirse a la unidad de aprendizaje e ir consultando, relacionando los conceptos, también con ayuda del docente, por supuesto, clases que se brinden de manera acompañando pues todo el proceso práctico, porque sabemos que la simulación es muy práctica, pues aquí también la unidad te da esa otra parte que es la teórica, que también es muy importante para fundamentar a nivel conceptual al estudiante y con la ayuda del docente podamos hacerlo. El material complementario es también muy importante porque el docente muchas veces nos dicen, bueno, ¿cómo implemento esta simulación? Yo no me he acercado a la herramienta, de pronto no tengo mucho conocimiento de cómo se utiliza. Yo les voy a mostrar cómo se hace el simulador, pero más allá de eso, para la parte pedagógica, para la parte de planeación de clase, también hay herramientas como una guía, esa guía es del docente, y nosotros también de manera personalizada a veces también hacemos secuencias didácticas para por ejemplo, una asignatura donde un docente quiere hacer una actividad diferente con los estudiantes. Muchas veces el simulador puede ser una preparación previa para abordar un laboratorio real. Otras veces el simulador es una actividad dentro del aula para fomentar el aprendizaje en contexto, y otras veces el simulador también es utilizado como una herramienta para evaluar. Hay muchos enfoques que se pueden dar desde lo pedagógico, pero
Lo importante es que el docente cuente con las herramientas. Aquí la guía le va a ayudar a saber cómo desarrollar e implementar el simulador, cuáles son los pasos y fases del mismo y cuál es el desarrollo y las respuestas para que él tenga como a la mano ya, digamos, todo, y también un procedimiento que le va a dar como una guía paso a paso. Igual ya lo vamos a ver mejor. Aquí se ve un poquito pequeño, pero entonces al darle acceder al laboratorio, lo que nos va a aparecer en ese momento es lo siguiente. Nos va a aparecer una nueva pestaña y aquí vamos a tener el simulador. Nosotros al cargar el simulador en la nueva pestaña, también en la parte superior, que era lo que les estaba mencionando ahorita, se nos va a mostrar entonces unas diferentes pestañas, una con el simulador, otra con la unidad que tiene los contenidos teóricos, pero también es una unidad interactiva y está estructurada o distribuida por actividades. En este caso, como vamos a hacer el simulador de indicadores clave de desempeño, pues nos debemos dirigir a los contenidos asociados a este tipo de tema. En este caso, en la actividad 3 vemos que hay uno de asignación de indicadores para una empresa. Esa, por ejemplo, Bienvenido a la actividad 3. nos va a ayudar mucho a nivel en el rol específicamente también del estudiante, para que él encuentre aquí a nivel conceptual todo lo requerido y lo pueda consultar en tiempo real al momento de hacer la simulación, y también para el docente tener una herramienta adicional a la hora de... Keyrol o indicadores claves de desempeño. El indicador es la medida que utilizan las empresas para validar su estrategia y desempeño, sirviendo de guía a los colaboradores para enfocarse en las prioridades o si hay alguna oportunidad para mejorar. Vemos que se puede dar clic para ver algunos datos adicionales, datos curiosos, y se puede también navegar a través de estos botones de la parte inferior derecha para que también podamos tener como varias formas de interactuar con la unidad. Y luego vamos a encontrar ya conceptos como los tipos de indicadores, las características y ejemplos que nos van a ayudar a comprender mejor la parte teórica. Ahora, hay una guía, esa se puede acceder también desde la parte superior. Aquí di clic en la parte de guía y vamos a tener a la mano lo que sería entonces la guía de laboratorio para el, en este caso con el rol docente, para el desarrollo, para la implementación del simulador. Nos da primeramente los objetivos, cuáles son los objetivos de la práctica. Aquí vamos a realizar la evaluación y la medición de unos indicadores en 3 empresas. Se nos da el reto ya se los voy a mostrar, y otros elementos de otros simuladores que se puedan relacionar a este simulador. Nos detalla como los escenarios, elementos y demás con los que vamos a interactuar. Nos da un paso a paso con material ilustrado para que ustedes vean dónde hacer clic, dónde dirigirse, cómo desarrollar la simulación y cuál es el paso a paso, hasta ya una parte que esta solo la tiene por supuesto el docente, que es el desarrollo de laboratorio, donde ya me muestran digamos, la solución a un caso propuesto. ¿Por qué digo un caso propuesto? Porque los simuladores siempre tienen datos aleatorios. Aquí se me van a mostrar que en este caso particular esta es la solución, el desarrollo a realizar. Pero en el caso que a mí me sale cada vez que yo ingreso a la práctica, varían algunos parámetros para que siempre se lleguen a nuevas conclusiones para los estudiantes, y pues para que si yo tengo 20, 30 estudiantes haciendo el mismo simulador, para todos en las mismas, digamos, en el mismo entorno se les presenten casos con algunos parámetros diferentes para promover nuevas respuestas y nuevas conclusiones. El simulador busca que el estudiante entonces también ejerza su capacidad, desarrolle esa competencia de toma de decisiones, el pensamiento lógico, el pensamiento científico, competencias específicas, en este caso como el establecimiento y la medición de indicadores, que es un concepto administrativo, pero también lo vemos en muchos programas de ingeniería industrial, entre otros, donde necesitamos aprender a establecer indicadores de manera efectiva para que midan lo que deben medir y nos entreguen la información que debemos recibir. Y esto digamos que ahí entra el simulador como una herramienta muy práctica para ayudarnos a establecer en unos 3 casos muy particulares los indicadores. Bueno, voy a avanzar entonces a mencionar que dentro del simulador se presenta un recuadro que, aunque si bien es descriptivo, es lectura, porque aquí es donde se narra el rol y el reto en el que yo voy a estar inmerso.
También me muestran la situación y por supuesto se hace también alusión al concepto, los 4 elementos clave de todas las prácticas de Cloud Labs. 3 empresas que están en distintos sectores tienen en este momento dificultades en su rendimiento y esto pues también en el cumplimiento de objetivos, no están teniendo el desempeño que se espera y nos han solicitado a nosotros, aquí estoy tomando ya el rol del estudiante, que seamos analistas, que somos los analistas expertos en KPIs, en Key Performance Indicators, que son los indicadores claves de desempeño, a partir de entonces de los resultados obtenidos de nuestra labor, que las respectivas gerencias de estas empresas ya puedan entonces establecer unos indicadores que les permitan medir, comparar y monitorear el proceso, y esto pues les permite ya entonces generar estrategias para lograr esos objetivos establecidos. Al cerrar ahí con el botón de X se nos va a presentar el entorno. Es importante que tengamos en cuenta que no sé si todos lo pueden ver muy bien, que en la zona donde está la recepción se ilumina una parte de color amarillo que es un computador. Estos son zonas activas y orientan, ayudan a ver hacia dónde debo dar clic, dónde debo interactuar. Sin embargo, en el botón de información también yo tengo un procedimiento. Al lado de la situación, en la ventana de la mano derecha, tengo la pestaña, perdón, de procedimiento y aquí se me identifican los elementos y materiales para la simulación. Voy a estar en un consultorio médico, que es la primera fase, pero también voy a estar en un taller automotriz, en una aerolínea. Tengo que interactuar con equipos como computadores, automóviles, clientes, pacientes. Son los elementos interactivos del simulador y voy a tener un paso a paso. Por ejemplo, aquí lo primero va a ser que abramos el computador, tengamos una vista ampliada de una nueva ventana que nos va a mostrar los indicadores que podemos establecer y así sucesivamente se nos va a dar pasos muy claros para ir desarrollando la práctica, donde debemos también consolidar información para el reto. Esto lo vamos a hacer siempre en una parte que se llama el registro de datos y también van a haber preguntas al final que le van a complementar a nivel, digamos, de conceptos los resultados que va a obtener el docente para conocer también el grado de conocimiento que tiene el estudiante de este tema. Y vamos a tener una pestaña muy valiosa que también tiene ecuaciones. Si en este caso vamos a implementar alguna ecuación, pues se nos da como algunas ecuaciones de referencia para que las tengamos dentro del simulador a la mano. Ahora voy a dar clic en el computador. Me abren esta pestaña, me dicen que estamos en el consultorio médico, que seleccionemos los 3 indicadores claves para medir el desempeño en un consultorio médico. Algo a tener en cuenta y a nivel conceptual es que los indicadores clave son las prioridades más importantes de la empresa o del área en el que se estén estableciendo. Aquí, por ejemplo, como vamos a medir el desempeño, quisiéramos ver por un lado la satisfacción del cliente. Por otro lado, sería importante ver, por ejemplo, cuántas citas médicas son canceladas, es decir, no son atendidas. Y por otro lado, también nos gustaría saber el tiempo de consulta por paciente. Si esto es correcto, vamos a seleccionar y nos va a otorgar la primera insignia. Ahorita vamos a cometer algún error también para que vean cómo el simulador tiene esa metodología de aprendizaje a través del error, donde se nos indica cuándo nos equivocamos, dónde nos equivocamos y también nos permite corregir, aunque esto aumente el número de intentos, ya que el simulador cuenta cuántos intentos nos toma desarrollarlo completamente y también toma datos del tiempo y demás información que le sirve al docente para conocer y también para que el estudiante se retroalimente en el desempeño que ha ejercido dentro del simulador. Si es correcto, pues vamos a recibir la primera insignia. Esto es un sistema de recompensa. Vamos a ver más adelante que nos pueden dar más. En este caso nos retroalimentan como, listo, has hecho una buena selección de indicadores. Ahora, ¿cómo vas a medir qué parámetros de medición vas a utilizar para medir esos indicadores? Y aquí entonces ya donde vamos a seleccionar los parámetros más adecuados para construir el instrumento que nos permita pues, realizar la medida de estos KPIs o indicadores.
Les mencionaba que cuando obtenemos una insignia, el estudiante se motiva a querer avanzar en el simulador, ya que esto es un sistema de recompensa muy similar a los videojuegos, que nos cautivan al ver que hay una recompensa por avanzar, por haber obtenido un logro dentro de la práctica, y es un sistema que motiva a que el estudiante quiera terminar y avanzar en su proceso de aprendizaje y terminar digamos, el ejercicio propuesto. Los que se iluminan aquí ahora son los pacientes. Esto significa que al dar clic en ellos nos está orientando, pues vamos a poder seleccionar uno de los instrumentos para medir el indicador de satisfacción del cliente. Lo pueden ver ahí en pantalla. Seleccionamos el parámetro para medir este indicador y esto se va a hacer, por ejemplo, de satisfacción del cliente. Se hace pues a través de una encuesta generalmente al cliente y generalmente se les da como un rango, en este caso del 1 al 10, para que ellos indiquen qué tan satisfechos están. Nos muestran otras opciones que no son correctas, como encuestar al médico o encuestar a algunas de las personas asociadas, pero no nos va a dar entonces la percepción real, que es la del cliente. Ahí la seleccionamos. Luego vamos a dar clic en la otra zona interactiva que nos aparece en este personaje de esta mujer y nos va a decir que aquí vamos a seleccionar los parámetros para medir el indicador que elegimos. ¿Cómo vamos a medir cuántas citas médicas se cancelaron por día? Ahí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es hacer una comparación entre cuántas citas se asignaron versus cuántas citas no se atendieron. Y aquí vemos que vemos medición de consultas atendidas, medición de consultas atendidas a tiempo, medición de consultas no atendidas y medición de consultas asignadas. Estos dos parámetros nos van a permitir construir el indicador y medirlo. Ahora, vamos a seleccionar este nuevo, que aquí pueden ver que se nos ilumina una nueva zona donde está uno de los médicos hablando con un paciente, y justamente es porque aquí se va a seleccionar el parámetro para medir el indicador de tiempo de consulta por paciente. ¿Cómo lo medimos? Este está asociado a el número de pacientes atendidos versus el tiempo de espera. Entonces aquí podemos ver medición del tiempo de atención en pacientes. Este es uno de los que vamos a tener. Y medición del número de pacientes atendidos. Vemos que habían otras opciones: medición del tiempo de espera, medición del número de pacientes no atendidos. Estos son opciones múltiples para que el estudiante analice y elija la mejor opción basado pues en el indicador. ¿Por qué es importante una buena elección de los parámetros de medición? Porque la medición, si es correcta, pues nos va a dar información relevante para tomar decisiones. Y si el indicador no se construye correctamente, va a generar una medición que puede ser bien no corresponder a la realidad, o nos va a dar una información pues que no va a ser de utilidad para la toma de decisiones. Y ahí el estudiante dentro de la práctica lo va a poder ir entendiendo a medida de que acierte o desacierte. Y vemos que aquí, ya dando clic nuevamente en el computador, nos va a permitir hacer una simulación de 30 días de trabajo para empezar a alimentar con las mediciones establecidas el indicador. Como podemos ver, se está generando también unos porcentajes de acuerdo al nivel de cumplimiento que se está viendo durante cada día. Y ya transcurridos 30 días calendario, vamos entonces a ver cómo se ha medido y cuál ha sido el resultado de cada uno de los indicadores que hemos establecido. Dice, bueno, para satisfacción del cliente se midieron cuántos pacientes eran porcentaje de pacientes detractores, neutros y promotores. Esos son conceptos de la parte, digamos, de tipificación de los tipos de clientes. Esos son tiempos de espera. Aquí vemos cuántas citas médicas se han cancelado, cuántas no se atendieron por día. Y dirigiéndonos entonces al computador nuevamente, que es la zona activa. Si se nos pierde la zona activa, recuerden ir al procedimiento y situarse en el lugar en el que vamos. Aquí para que ustedes lo vean, voy a ir al procedimiento y bajando hasta la parte de: una vez finalices la evaluación de los indicadores durante 30 días, ingresa en el computador los valores de la medida de cada uno.
de los 3 KPIs y después ingrésalos en registrar datos. Es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ingresar en el computador, se nos entrega la medición de los parámetros que indicamos y ahora entonces nosotros debemos determinar cuál ha sido la satisfacción del cliente, el tiempo de espera por paciente y las citas canceladas. Es decir, con los parámetros de medición nosotros miramos ya el cumplimiento de los indicadores en el mes. Para esto, ustedes como docentes van a tener la herramienta que es la guía. Yo voy a mostrarles una parte importante aquí, por ejemplo, vamos hasta la parte de consultorio médico y vemos que se nos va a mostrar justamente las mismas escenas que nosotros venimos desarrollando con un paso a paso muy detallado que nos indica dónde debemos diligenciar la información. En este caso vamos a diligenciar el cumplimiento de los indicadores y vamos viendo cómo la guía pues, nos da incluso la aplicación. Aquí vamos a ver la aplicación práctica de los contenidos, es decir, de las ecuaciones. Vemos acá, un momento por favor, que vamos a encontrarlo en la parte de abajo, aquí. Dice, a continuación se presentan los cálculos. Aquí vamos a hacer un cálculo muy sencillo para la satisfacción del cliente. Teóricamente es restar los clientes que son fieles o promotores a los que han sido detractores y han tenido una experiencia negativa. Y lo que nos queda a partir de allí es la satisfacción que vamos a medir. Luego, para medir los tiempos de espera, ven que incluso aparece la conversión que se hace de unidades y toda la parte matemática muy detallada. Y para las citas canceladas, pues se hace simplemente una división y sacamos un porcentaje. Ese es el valor que nos da, digamos, el simulador de tener no solamente un entorno, perdón, el ecosistema, de tener tanto el simulador como material de apoyo. Además, para cálculos, digamos, un poquito más complejos, aquí es muy sencillo porque vemos que la satisfacción va a ser negativa, ya que si restamos 25 menos 27, que son promotores menos detractores, nos va a dar menos 2%, pero ya para el tiempo de espera por paciente, nosotros podríamos tomar aquí donde dice tiempo de espera en atención, simplemente tomamos el dato de tiempo de atención en pacientes que fue de 17.42 horas. Esto lo podemos multiplicar utilizando una calculadora que está ya dentro del simulador para que lo hagamos tal como lo decía la guía. Perdón, que 17.42 por 60. Y vemos que entonces ya sería aplicar simplemente la división de esta cantidad sobre el número de pacientes, es decir, cuánto tiempo lo llevo a minutos y luego lo divido sobre el número de pacientes para sacar el tiempo por paciente. 73.02. Y aquí nos da entonces 14.3 minutos de tiempo de atención por paciente. Así se va a ir desarrollando tiempo de espera por paciente, perdón. Así se va a ir desarrollando cada una de las situaciones de esta parte de cumplimiento. Se hacen los cálculos correspondientes y en la unidad de medida correspondiente. Esos cambios de unidades les va a permitir también que ustedes trabajen con los estudiantes ese pensamiento lógico-matemático, también en la parte analítica de convertir unidades, medir, tomar datos y convertirlos en información, luego en conocimiento, porque vamos a sacar conclusiones de todo este proceso. Y finalmente, al tener ya diligenciados los cumplimientos de esta primera parte, registramos. Al ser correcto, vamos a recibir una segunda insignia. Vemos que también se nos retroalimenta. Esto es muy importante porque siempre el simulador te va a dar a través de estas ventanas emergentes un feedback, una retroalimentación del proceso. Vas a avanzar entendiendo muy bien lo que estás haciendo, también cómo esto contribuye al objetivo o el reto que se te propone y así vas a ir, digamos, por fases desarrollando la simulación. Ese es un ejemplo, pero les decía que dentro del área de administración hay 28 simuladores, cada uno con un entorno único y situaciones concretas y muy diferentes y variadas entre sí. Aquí podemos ver que al ingresar entonces a la segunda fase del simulador, ya vamos a estar entonces en un taller automotriz. Aquí digamos que los indicadores van a ser similares en la parte del cliente, va a ser satisfacción del cliente, pero ahora sí, como no es un servicio como tal, sino que ya estamos en un taller más enfocado en una fase de producción, aquí vamos a entrar a un
establecer una prioridad, recuerde que el indicador es prioridad, que es la capacidad de producción. Y también vamos a establecer otro indicador que es la productividad. Estos tres nos van a permitir medir muy bien lo que es por un lado la satisfacción del cliente, por otro lado la capacidad de producción de mi equipo, de mis operarios, y por otro lado el nivel de productividad que estoy teniendo del proceso. Digamos que yo no seleccionara productividad, seleccionara más bien umbral de rentabilidad. Si yo le doy seleccionar, me dice mucha atención. Algunos de los indicadores que has escogido no hacen parte de los indicadores claves para desempeño. Es decir, este indicador puede ser clave para otro enfoque, pero para el desempeño no es un indicador clave. Ahora, la prioridad en el desempeño está asociado mucho a la productividad. Y en este caso, vemos la animación, ingresa un vehículo al taller y se nos ilumina. Por ende, estamos entonces ya orientados hacia dónde debemos dar clic y vamos a seleccionar el primer indicador o los parámetros, perdón, para medir el indicador de capacidad de producción. Aquí vamos a tener cuál es el tiempo de ocupación versus el tiempo de horas o las horas contratadas de nuestro mecánico. Vemos aquí medición de las horas promedio de descanso, medición de las horas contratadas versus la medición de las ocupación, de las horas de ocupación. ¿Cuánto tiempo del que contrato realmente está ocupado el mecánico haciendo las reparaciones correspondientes? Ahora continuamos, se iluminó el personaje, en este caso del mecánico. Aquí vamos a seleccionar los parámetros para el indicador de productividad. Esto puede ser medido a través de horas establecidas. En este caso podemos ver medición de las horas establecidas para los servicios por día y medición de las horas requeridas por el mecánico para realizar los servicios. Eso también sería un versus entre el tiempo establecido y el tiempo real o requerido para ejecutar todo lo que se estableció. Y aquí vamos entonces a hacer ya el establecimiento del tercer parámetro, que es la satisfacción del cliente. Recuerden, en este caso vamos a buscar la que dice encuesta al cliente con escala de satisfacción del 1 al 10. Y esto ya nos permite avanzar a la medición, que es la simulación de cómo se van alimentando los parámetros después de 30 días de medición. Vamos a esperar ese momento. Vemos cómo van cambiando los vehículos. Ahora los parámetros van a corresponder entonces a el promedio de los 30 días que se han medido. Listo, entonces en este momento es muy similar a lo anterior. Vamos a ver la medición y ahora debemos dar entonces el cumplimiento. En este caso los tres van a ser en porcentaje. Para esto, digamos que en la satisfacción del cliente, aquí vamos a ver que son la misma cantidad de detractores que de promotores, por ende va a ser 0%, ya que es una resta y pues es 27 menos 27. Ahora, para la capacidad de producción, yo puedo entonces usar aquí estos dos datos, en este caso la ocupación y las horas contratadas, y voy a obtener una capacidad de 85.4%. Ahora, para la parte de productividad, también es una relación entre las horas establecidas y las horas requeridas. En este caso, vemos que las horas requeridas eran 7.52 horas y las establecidas eran de 8.19, es decir, que el operario requería menos tiempo que el establecido. Por ende, la productividad es de un 108.9%, está por encima del 100%, dado que excedió o mejoró los tiempos requeridos para la ejecución. Para los datos, vamos a ver que entonces el instrumento ha sido correcto. Esto también es muy valioso. Miren que ya pasamos de un consultorio médico a un taller, que es muy enfocado a la parte de producción, líneas de ensamble, líneas de trabajo muy establecidas. Y ahora entramos a una aerolínea, a una zona, digamos, mucho más comercial.
En esta parte vamos a seleccionar también los KPIs. Aquí, por ejemplo, sería, si alguno también tiene alguna idea de los que seleccionarían, también puede levantar la mano y podemos hacerlo juntos. Y si no, pues igual yo les puedo también ir ayudando. Vemos que para los seleccionar, también vamos a seleccionar indicadores de desempeño y tenemos, por ejemplo, opciones como cuántos vuelos se realizan, muy interesante, o cómo es el ambiente laboral, o cuántos pasajeros son recurrentes. El umbral de rentabilidad, por ejemplo, este indicador sería muy útil para el equipo de pronto financiero, pero para el equipo, o en este caso para el enfoque del desempeño, los vuelos realizados podría darnos muy buen indicio de cuántos vuelos realizados versus vuelos programados tenemos. Eso nos da un dato que puede ser muy de mucho valor para entender cómo está haciendo, en este caso, la eficiencia en términos de los vuelos. En vuelos atrasados también es importante, ya que este nos dice cuántos se realizan, pero no cuántos de esos realizados han salido con retraso. Sería un muy buen comparativo. Y vemos que también el tema es muy recurrente para que el estudiante y nosotros también como lo podamos ir llevando al aula, de que la satisfacción del cliente siempre va a ser un indicador clave para la medición del desempeño, porque finalmente el cliente es quien nos dice si nuestro desempeño, si el nivel de calidad de nuestro producto también está siendo percibido como tal. Y aquí vemos entonces que estos tres serían los indicadores adecuados. Ahora vamos a seleccionar las zonas activas. Se nos han activado 3 zonas. Una es el avión. Aquí vemos 2 personas. Voy a seleccionar el avión y aquí nos va a permitir seleccionar la cantidad o los parámetros para construir el indicador de vuelos atrasados. Aquí es muy sencillo, medición de los vuelos atrasados versus los vuelos realizados. Ahora vamos a medir el parámetro, vamos a construir el indicador de satisfacción del cliente con la encuesta al cliente con escala del 1 al 10 y vamos a también construir el indicador de vuelos realizados a través de el parámetro de vuelos realizados al día, medición de vuelos realizados por día versus vuelos programados por día. Y ahora se nos va entonces a iluminar esta zona donde vamos a dar clic para abrir entonces la ventana con nuestros datos. Iniciamos entonces la medida de estos parámetros para los 30 días calendario. Aquí aprovecho como el tiempo mientras va haciendo la medición y les voy contando que en el botón de registro de datos es donde finalmente se está consolidando la medición de los KPIs que hemos hecho. Y al final, decía, hay una toma de decisión. Vemos que vamos a indicar si. Listo. Como les decía, aquí entonces ya tenemos los 30 días y vamos a proceder con la evaluación del nivel de cumplimiento de los indicadores. En este caso, la satisfacción del cliente es de un 1%. El porcentaje de vuelos realizados, si hacemos la comparación de realizados versus programados, vemos que está muy cerca del 100%, está en un 94.4%. Esto lo hicimos simplemente realizando la división de los vuelos atrasados sobre los vuelos realizados y lo multiplicamos por 100 utilizando nuestra calculadora dentro del simulador. Y ahora también para la cantidad de vuelos atrasados vemos que hay un 9.8% de vuelos atrasados respecto a los vuelos realizados. Entonces así vamos a ir, digamos, midiendo cada uno de los o evaluando cada uno de los cumplimientos de los indicadores. Si es correcto, recuerden que al registrar datos vamos a obtener entonces la quinta insignia. Ya en este caso terminamos las insignias, son 5. Aunque yo en la preparación del simulador, como pueden ver, el número de intentos dice 9. Yo ahora cometí algunos errores previo a esta sesión, preparando este simulador, y esto va a influir en mi calificación. Es decir, que el simulador te va a permitir llegar hasta el final, no importa cuántas veces te equivoques, también te va a retroalimentar cuando lo hagas, pero finalmente también te va a puntuar o te va a medir para que tú también como docente tengas una
unas métricas de ese grado de desempeño también del estudiante y de avance frente al concepto. También el simulador te genera un grado de acuerdo al nivel de insignias que hayas conseguido. Si conseguiste las 5 insignias y todo lo hiciste de manera correcta, por ejemplo, yo en este intento que les he mostrado, todo lo he hecho casi al 100% de manera correcta, también eso se va a calificar y va a tener peso en la nota que voy a obtener. Ahora, esta nueva pestaña que se ve en la parte inferior, que se iluminó, me va a hablar ya entonces de una tabla con los rangos de cumplimiento óptimos para cada uno de los indicadores que nosotros establecimos para los 3 tipos de empresa. En el caso del taller automotriz, la satisfacción debe estar mayor al 0%, la capacidad entre un 85 y 96, la productividad entre 110 y 150%. Estos son los grados establecidos por la misma gerencia de la empresa y, digamos, de acuerdo a lo que a nivel teórico se puede recomendar. Así pues, vamos a dirigirnos ahora a el registro de datos para analizar ya entonces del taller automotriz con el cumplimiento que ellos obtuvieron, si de acuerdo a los rangos cumplen o no cumplen. En este caso vemos que yo ya seleccioné aquí dentro de esta lista cuáles cumplen, cuáles no cumplen, para que podamos agilizar de pronto un poco esta parte, pero no sin antes mencionarles que, por ejemplo, hagamos el ejemplo para el taller de automotriz. Dice que si está en 0% la satisfacción, y aquí el rango dice que debe ser mayor a 0, no igual o mayor o igual, sino mayor a 0. Por ende, no cumpliría. Dentro del rango que se me permitió, no cumple la satisfacción, el cumplimiento que se obtuvo no era el óptimo. La capacidad de producción está en un 85.4 y dice que debe estar entre 85 y 96. Por ende, cumple. Y la productividad está en un 108.9 y de acuerdo al rango dice que debe estar entre 110 y 150. Aunque fue buena, dice que para este tipo de taller, de acuerdo a lo establecido en el rango, no cumpliría. Asimismo, se hace el análisis para el consultorio médico y la aerolínea. Aquí el estudiante ya saca toda esa parte analítica, desde todos los datos, toda la información que obtuvo, asociando entonces ahora esa información al reto y era determinar indicadores que pudieran medir y establecer cumplimientos claros para los procesos asociados al desempeño. En este caso vemos que se hizo para las tres empresas y al verificar me dice que todos los datos son correctos. Ahora, si el estudiante hubiera colocado un dato incorrecto, él va a recibir retroalimentación a través de esta X donde él cometió el error para que él pueda corregir y pues también pueda ver dónde se está equivocando, como les he mencionado. Adicional a esto, nosotros vamos a tener en este botón con icono de cuaderno algunas preguntas que pueden complementar a nivel conceptual la práctica, como lo habíamos mencionado. Por ejemplo, ¿qué ventajas tendría una empresa al implementar los KPIs adecuados para su organización? Y aquí vamos a encontrar otras 3 preguntas: características de los KPIs, qué es importante conocer de ellos, importancia de escoger los parámetros de medición adecuados para el cálculo e incluso yo puedo añadir nuevas páginas para que en este caso si el docente desea solicitar una nueva pregunta. Y al final también voy a tener, bueno, aquí les cuento que hay un botón con ayuda, me identifica para este contexto algunos de los elementos con los que yo estuve interactuando, como por ejemplo qué es un computador, que en este caso el dispositivo electrónico todos lo conocemos, pero en otros casos en un laboratorio de química puede haber un Erlenmeyer y el estudiante puede no conocerlo, entonces se le va a dar como listo. Aquí el computador te va a servir para medir los KPIs con los apartados que se te van a ir generando cuando des clic en él. Y así entre otros elementos de la práctica. Y vamos a avanzar a la generación del reporte. Para generar el reporte, ya después de haber verificado mis datos, en el registro de datos ven que puedo pasar a generar este reporte y me va a mostrar unas preguntas conceptuales, en este caso, para que también el docente tenga digamos, la ayuda. Nosotros dentro de la guía vamos a encontrar respuestas propuestas a las preguntas abiertas y también cómo debe diligenciarse el registro de datos
y vamos a encontrar también algunas respuestas a las preguntas de selección múltiple. En este caso pueden ver que aquí se me muestra la tabla que me está mostrando a mí el simulador y las respuestas para cada una de las preguntas. Aquí voy a seleccionarlo, por ejemplo, indica el porcentaje de las entregas que llegan completas. Esto está en un enunciado que es una empresa transportadora de mercancía, que tiene problemas logísticos y tiene retrasos de las entregas. Y a partir de de la información, pues se hacen estas preguntas. Yo voy a responderlas rápidamente para que podamos avanzar a la nota. Y aquí voy a responder de esta manera y voy a terminar. De acuerdo entonces a mi desempeño, he tenido varios intentos, pero a nivel conceptual estuve muy bien. También obtuve las 5 insignias y por ende obtuve el nivel experto en el simulador. No sé, digamos, la mayor porcentaje de la calificación está dado en que al final tú logres resolver la práctica pese al número de intentos, pero que al final ya tú con todos los ensayo y error, todo ese proceso de aprendizaje y ese proceso también científico, tú puedas finalmente decir, ya entiendo cuál es el camino y puedas resolver el simulador. Ahora aquí se va a generar el reporte, lo cual es muy valioso para que el docente sepa que toda esta información del simulador pues ya se está guardando en la plataforma y de manera automática él podrá consultarlo dentro del apartado de grupos, dirigiéndose en este caso al estudiante Mateo Londoño. Si yo estoy inscrito a su grupo, por ejemplo, de administración o de la parte de gestión, pues él va entonces a dirigirse al grupo y va a encontrar el reporte con la calificación y también el PDF con esta información de todo lo que yo realicé dentro de la práctica. Qué respuestas di a las preguntas de selección múltiple y también qué respuestas di a las preguntas de complementarias o preguntas abiertas. Y bueno, y así hay muchísimos más ejemplos que por tiempo hoy no nos da la oportunidad de ver a detalle. Sé que también la idea no es vaciar demasiada información. Quería hacer este ejemplo muy práctico para que ustedes vieran las bondades del simulador, las herramientas que les brinda y pues finalmente que se animen a utilizarlo y a ver el valor y a implementarlo con sus estudiantes. Hemos tenido diversos estudios de impacto, incluso con algunos proyectos que hemos desarrollado de gobierno, y también hemos visto cómo el simulador y la plataforma ha servido para potenciar los procesos de aprendizaje, aumentar el grado de desempeño de estudiantes de desempeño medio bajo a desempeño medio y alto, y esto nos ha ayudado también a seguir en esta labor de seguir mejorando cada una de las herramientas para que también los docentes que nosotros los acompañamos, los capacitamos, vean que esto es una ayuda y no es una herramienta no más adicional, sino que realmente les puede generar mucho valor para lograr esa misión que tiene el educador de que los estudiantes puedan apropiar y cada vez ser más competentes en las áreas del conocimiento para las cuales están. Entonces a ustedes muchísimas gracias y que pasen un muy buen día, profes. Mateo, muchísimas gracias también por tu colaboración en estas 2 sesiones. Que pasen un excelente día y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.